Soy Freddy Virolini. Me cuesta muchísimo hablar. No me puedo definir bien, porque está bueno esto que estás haciendo, ¿sabes por qué? Porque es como uno se para a pensar, ¿no? Y entonces digo, ¿cómo me defino? Yo me defino como actor, o sea, me defino por lo que hago, fundamentalmente por lo que hago. Obviamente no puedo subsistir como actor, y entonces este oficio me ha pedido de alguna manera, o ha devenido en otros quehaceres en el mundo del teatro, como coordinar grupos y intentar de alguna manera colaborar con los procesos individuales para encontrar el método de actuación que cada actor se merece o quiere. Bien, entonces es un montón, porque además de agradecerte acceder a este encuentro, pienso que tal vez en la fantasía de los comienzos sí estaba dedicarte solo a la actuación. Sí, así empezó, con una gran fantasía, viendo a Dustin Hoffman haciendo El Graduado, por ejemplo, o a Jack Nicholson en aquella época haciendo El Resplandor, ¿no? Uh-huh. Fueron películas que por lo menos de un lugar consciente, porque luego con el devenir del tiempo uno empieza a darse cuenta que viene de mucho antes todo esto, ¿no es cierto? Pero existía esa fantasía de querer irme a Hollywood, trabajar en Estados Unidos y hacer televisión y hacer cine, y esto con el correr del tiempo se fue como desvirtuando. Por una decisión realmente interna, uh-huh. ¿Sí? No es un uy, no pude, uy, no. Empecé a meterme en el medio, de hecho trabajé en Buenos Aires en algunas cositas y me fui dando cuenta que la televisión mucho no me iba, y el cine tampoco, y poco a poco me fui dando cuenta que el campo donde me muevo mejor es el teatro, ¿sí? Eso es así a modo de presentación muy en general, ¿no? Y es donde te iniciaste además acá en Mar del Plata. El primer acercamiento es al teatro. Al teatro, sí, en el año 77. 77, 78, con un grupo que era desprendimiento del teatro de Montanelli, que se llamaba Grupo 77 y que funcionaba en el segundo subsuelo del Pasaje Sacoa. Ahí en el segundo subsuelo del Pasaje Sacoa funcionaban donde están las calderas, en el fondo había un pequeño habitáculo con la cara de Stanislavski rojo pintada, y ahí estaban las personas que transpiraban tomando mate y creando en ese pequeño lugar, explorando lo que era el teatro en aquella época. Por cierto, una época muy, muy, muy difícil, y cuando entré en ese lugar, me acuerdo que cuando entré en ese lugar tan revuelto y tan caótico y tan húmedo, pero tan lleno de calor al mismo tiempo, dije, ¿qué vida hay acá? Acá me quedo. Pero fue una sensación que me impactó. Vos sabés que es bastante frecuente en estas charlas esa imagen, esa impresión que queda grabada y que hace que una persona decida no bajarse nunca de ese ámbito, no salirse nunca más. Sí, a mí me picó el bichito así de una forma, quizás también porque estaba muy perdido. Yo había perdido a mi mamá a los 8 años y había llevado una adolescencia un tanto caótica. Uh-huh. Soy muy como un caballo desbocado, no pienso demasiado las cosas. En ese momento tenía como mucha energía y me desbocaba y iba por malos caminos, y de alguna manera mi cuerpo se rebelaba frente a algo que no entendía muy bien. Uh-huh. Y estaba sin sentido, mi vida estaba sin sentido. Tomaba mucho alcohol, estaba en una superficialidad dolorosa, pero muy violento, y bueno, y ahí ese lugar me calmó y me supo disciplinarme de alguna manera, ¿no? O sea que el teatro no solo te aportó una profesión, un oficio, sino que además también humanamente te vino a rescatar de una situación particular. Sin duda, y eso fue lo que más me atrajo del teatro. Mi vida interna está muy ligada a cierto misticismo. Uh-huh. Siempre me interesó mucho filosofías orientales. De hecho hice 10 años de judo, algo de karate, kung fu, y leía mucho. Me gusta toda esa filosofía. Leía mucho Hermann Hesse. Tenía una pequeña guardilla en mi casa donde
yo subía y tenía mis revistas, Humor, las revistas Fierro, el Cinemascope, algunas linternas que le había robado mi papá, un cortapluma suizo, revistas pornográficas por lo menos tenía también. Tenía todas esas cosas prohibidas que estaban ahí adentro, en esa guardilla que tenía mi papá y mi mamá en casa, y yo subía por esos escalones que eran los mismos cajones, y llegaba ahí y me metía en ese lugar y tenía un mundo interno muy reservado, era muy vergonzoso, soy muy vergonzoso, y me guarecía. Todos mis juegos eran en soledad, no compartía juegos, eso fue un problema luego a la hora de hacer teatro. Pero todos mis juegos eran recortar la revista de Tarzán o de Batman, imaginar los cuadros y hacerlos. Y yo hacía todos los personajes. Y los días para hacer esto eran los sábados y los domingos, en el garage de mi casa. Mi papá sacaba el Fiat 1500 y yo, en el garage de mi casa, me había fabricado una especie de circo. ¿Sí? Una especie de circo que era un palo de escoba enganchado con otro palo de escoba, y tenía la tela, y ahí hacía en esa especie de circo todas estas especies de teatralizaciones en soledad, que mi hermano quería participar y le daba algunos bolos. Le daba alguna... Pero que no ganaba protagonismo. No, claro. No, claro. Yo era el protagonista. El ego también siempre muy alto, y eso también me jugó en contra mucha parte de mi vida, ¿no? Por eso pienso que el teatro, como decís bien vos, es un lugar de mucho aprendizaje, y quizás sea la continuación de esta búsqueda que siempre tuve en toda mi vida. Un ligamen muy fuerte con la muerte. La muerte me tocó muy de cerca cuando era muy chico, y en todos mis espectáculos hoy está la muerte muy presente, no como algo terrible, calavérico, viste, la parca caminando, sino como un lugar de transformación. Ahí, está presente en la temática, pero está también presente en lo esencial del teatro, que permanentemente nos entrena con la muerte, ¿no? Por esto de lo efímero, porque una función que termina ya no se repite más, de las mismas circunstancias. Si hay algo de que nos entrena también para... Más chiquito todavía te diría. Estar presente ahora, por ejemplo. Esta charla para mí es como un placer. ¿Entendés? Poder conectar con estos lugares que no estás con la cabeza gestionando o haciendo cosas, me coloca en otro Freddy, ¿sabes? Porque esto también tiene el teatro, lo he descubierto, un aspecto metafísico, y hasta te diría patafísico, donde la situación de ir más allá de la realidad que se ve y descubrir lo sobrenatural que tiene es muy interesante, lo que no se ve, ¿no? Lo que vibra, lo que se mueve. Me parece que es un aspecto muy interesante del teatro, no trabajar con lo argumental, sino más bien con el drama, o sea, con las atmósferas, con lo que no se ve. Crear una atmósfera es el trabajo de los actores y de las actrices, o de todo el arte escénico, si se quiere, ¿no es cierto? Mover eso invisible para que también se mueva y entre en ritmo con quien lo especta, ¿no? Es un aspecto muy interesante de la muerte. Bien, y hablando de esto de la muerte, es muy frecuente hablar también de la muerte del teatro como disciplina, ¿no? Cada tanto se reedita ese mito de que el teatro tiene sus días contados, que vino a ser reemplazado, que si bien es una manifestación de larga vida, en la actualidad cobraría poco sentido. ¿Cómo te posicionas frente a eso? Siempre cobra poco sentido, aunque nos mienta este discurso que está manipulado de alguna manera, creo yo. El teatro vive siempre porque nosotros nacemos teatralizando, ¿no? Y es algo innato en el hombre y en la mujer, y creo que lo que tiene el teatro no lo tienen otras artes. Entonces, justamente sobrevive gracias a eso, gracias a su crisis permanente a todo nivel, y gracias también a que cuando lo parangonás con la televisión o con el cine y querés poner sangre de verdad y todo, obviamente el teatro pierde, pero eso no es teatro, ¿no? Justamente el teatro juega con una mentira hecha verdad, y cuanto más se aleje de ese código,
realista en el sentido no poético, sino realista de ser real a la vida, igual a la vida, y es más de contrarrealidad, el arte cobra su dimensión, en este caso el arte dramático, ¿no? ¿Podrías reconocer referentes en tu formación como actor, después de viniste en director, en formador también, pero como personas que te han marcado el camino, las podrías...? Sí, claramente. Mi abuela fue una persona increíble, una persona que me enseñó todo lo que no podés aprender de acá, esto de lo metafísico, ¿no? Me sentaba acá y me hablaba de la luna, de las brujas, una persona bellísima. Y luego la muerte de mi madre también fue un maestro. ¿Sí? La muerte de mi madre fue un maestro porque me puso en un lugar de ver qué era la vida, ¿no? Y luego mi maestro espiritual o mi padre espiritual fue Agustín Alesso. ¿Con quien te formaste durante mucho tiempo? Mi vida está dividida en 10 años, 10 años, 10 años y 10 años. ¿Sí? En el año 81 me fui a Buenos Aires y hasta el 90 estuve con Agustín Alesso, que un caballero y un maestro que me ha enseñado y me sigue enseñando. Yo estoy en clases a veces y es increíble, veo a los actores y veo claramente problemáticas que estaban en mi inconsciente que, pero esto es, ¿sí? Y después una maestra, cuando me fui a Suiza a trabajar, ya en el año 2000, que estuve otros 10 años, 8 o 9 años más o menos, Cristina Castrillo, paradójicamente me puebla, digamos, mi corazón y mi mente de un aspecto un poco más redondo, más femenino, no tan patriarcalista, ¿sí? Tan impuesto, tan disciplinado desde la imposición, sino más desde el encuentro conmigo. En Suiza, el Teatro de la Radici, en manos de Cristina Castrillo, que fue mi otra maestra. Y últimamente, sinceramente y de corazón te lo digo, ustedes. Pablo Marchini, Rossi y vos han sido mis maestros, no en términos técnicos, pero sí en términos de vida, gestionando este espacio Cuatro Elementos. Todos los días aprendo algo sobre mí y me parece importante poder visualizarse para ver cómo este instrumento puede evolucionar de alguna manera y poder realmente estar presente en escena, que es todo el secreto del trabajo del artista escénico. Y entre el 91 y el 2000, también 10 años, fue el inicio de la Escuela de Actores, de la EA, acá en Mar del Plata, de Escena Abierta después, la sala que te tuvo como creador y gestor desde el 97, y esa etapa te tocó a vos empezar a formar a otra gente y viniste con una propuesta muy personal que desarrollaste durante ese tiempo. Claro, realmente todo el trabajo de exploración dirigido por Cristina Castrillo en Suiza me ubicó en un lugar de mucho entrenamiento, ¿no? ¿Estás hablando de la época? No, hablando... la previa. La previa. Claro, que fue la EA con que vos armaste primero en tu casa y después la trasladaste. Claro, venía del taller de Agustín Alesso, de Buenos Aires. Y venía con una impronta, viste, de querer hacer algo. Y obviamente mi carrera allá se corta porque mi papá tiene una enfermedad y tuve que venir y me quedé casi un año acá en Mar del Plata y yo venía trabajando fuerte allá, venía trabajando con Lía Yelin, venía haciendo teatro en la calle Corrientes, venía haciendo algo de cine, venía trabajando con Hugo Moser haciendo televisión, toda una época impresionante porque era del 82 al 90, era toda la explosión del teatrazo, claro. Era, viste, y yo tendría 28, 29 años, 30 años y venía con una marcha
marcha terrible y no era Dustin Hoffman, pero era Robert De Niro, ¿viste? Me sentía así y realmente sentía que ganaba mucho terreno en el teatro, estaba trabajando muy bien. Pero lamentablemente este episodio otra vez es la muerte, la transformación total. Tuve que venir a Mar del Plata y la verdad me deprimió bastante, no sabía qué hacer, y un día me puse a diseñar un lugar para tener algunos alumnos y poder realmente salir a la cancha a armar mi espacio, digamos, armar la plataforma, ¿no? Entonces diseñé unos volantitos que decían EA, que era Escuela de Actores, y hacía footing y tiraba los volantes, y el primer día de clases tenía alrededor de 20 alumnos sorprendidísimos que estaban haciendo ahí en mi casa en Mateu y Buenos Aires un taller de formación. Esto duró 7 años, lo que decís vos, hasta que luego nos trasladamos a Córdoba y Brown, donde armamos la escena abierta. Esa época, toda esa primera parte, yo era un inconsciente, porque no le daba mucha bola a lo que sucedía en el teatro, y me interesaba mucho la gente que quería hacer teatro, pero no entendía de movidas. Nunca me llevé bien con la militancia en el teatro, siempre trabajé militando desde el hacer, con lo que puedo y conozco y sé hacer. Así que no me metía mucho en lo que sucedía, no sabía ni lo que estaba sucediendo, sí sabía que tenía 3-4 cursos por semana, y ahí empecé a trabajar coordinando grupos e intentando, vuelvo a decir la palabra intentando, porque yo me estaba probando a mí mismo si podía realmente ayudar al otro a encontrarse con su propia metodología del trabajo, ¿no? de la actuación. Nada, me divertía, la pasaba bien, eran grupos muy lindos. Llegué a tener en ese espacio alrededor de 70 alumnos, 80, que no es poco, en una época donde había una avidez de la gente increíble por hacer teatro. Estamos hablando del 93, 94, 95, 96, hasta el 97. Claro. Y vos conduciendo los grupos y en tal caso complementando la formación con también algunos docentes que Sí, estaba armada, claramente, qué bueno que me lo recordás, como una escuela. Estaba armada como una pseudoestructura muy primaria que había yo copiado del Conservatorio Nacional de Arte Dramático, al cual yo también iba en Buenos Aires. Tenía formación, 4 horas de formación. En segundo año, 6 horas de formación actoral, de práctica sobre el cuerpo, más expresión corporal, que se llamaba así. Después vino en gimnasia rítmica expresiva. Teníamos a Nora Cano como historia del arte, y teníamos también análisis de texto. Y eventualmente Pablo Marchini, mi amigo, mi socio de acá, hacía mimo, daba talleres de mimo, año 92, 93. Pablo empezó prácticamente ahí conmigo, haciéndole fuerza a eso. Muy interesante, fue una experiencia muy linda, y yo aprendí un montón. Aprendí que no sabía un carajo, Claro. O sea, me empecé a dar cuenta que sí, sabía, pero sabía lo básico. Sabía lo básico, porque los grupos de tercer año o que venían en cuarto, yo decía, muchachos, vayan, busquen otras cosas, porque no puedo. No podía entrar en terrenos complejos, en dramaturgias más inmortales. Por ejemplo, un Lope de Vega no podía entrar ni loco, no podía entrar con Shakespeare. Sí, andaba muy bien como pez en el agua con Roberto Cosa, o con autores, un realismo más cotidiano. Exactamente. Con Ibsen, basta por ahí nomás, o Chekhov, basta por ahí nomás, ¿viste? Pero yo sentía que chapuceaba. Y llegué a tener alrededor de 100 alumnos ya, y en un momento dije, tengo que realmente... Si soy honesto, tengo que seguir formándome, porque yo no puedo dar clases así. Así que bueno, justo surgió lo de Cristina Castrillo. Y esa es otra etapa en Europa. En Europa. Y así me fui para allá, a Suiza.
Y ahí la mirada era bien distinta al enfoque de Alesso, digamos, desde lo metodológico, desde lo pedagógico. Sí, todo. La mirada de Alesso, una mirada, si se quiere, más, no me gusta la palabra, pero más psicologista, porque había cierto análisis, los que para la gente que por ahí no está mucho en el tema, la cocina un poco de la formación sería casi en 2 vías, se puede decir. Entonces, en una vía está esta cosa más, me armo de ideas para poder actuar, con el riesgo de representar y no vivir en escena, y la otra es, tiro el cuerpo, hago algo, con una pequeña idea, la voy soltando en la medida que lo voy haciendo, me voy encontrando con el argumento, de ahí tiro, y de ahí voy creando, en principio, la situación, luego el vínculo con el otro, y luego el pasado de los personajes y todo lo demás. Esa línea me atrajo muchísimo, porque me entraba en un lugar un poco más a mí como me gustaba, ¿viste? Yo siempre digo, no soy una persona muy pensante, en el sentido que no puedo delinear muy bien con mi cabeza, soy más bien intuitivo. En este sentido, me tiendo más al mundo de Jung que al de Freud, ¿no? Entonces soy esta cosa de los sueños, que anoto en papelitos, que soy muy caótico con estas cosas. A mí esto me servía mucho más, de desordenarme para poder luego decidir y tomar decisiones de cómo armo una escena. Y me potenció muchísimo como actor. Me hizo sentir que era un actor. Y recién con 43 años pude decir, soy un actor. Recién ahí, te lo puedo asegurar. Y también vino esa necesidad de generar tus propios espectáculos, que también dieron un giro en tu carrera, porque también abordaste la dramaturgia de los espectáculos, ¿no? Justamente, porque en la línea alesiana, o en la línea, si se quiere, stanislavskiana, uno tiene un texto de autor y a partir del texto lo analiza, hace un laburo de mesa, y luego, a partir de algunas ideas, uno empieza a improvisar y desarrolla, tratando de acercarse lo más posible a lo que leíste en la cama cuando leíste la obra. En este laburo, justamente vas creando dramaturgia desde el laburo del actor, y en este sentido no me considero un dramaturgo, me considero un actor que hace con su cuerpo, ¿sí? Cuando me preguntan, ¿sos dramaturgo? Yo no soy ni en pedo dramaturgo, no soy dramaturgo. Pero el concepto de dramaturgia también se ha ampliado en ese sentido, sí, ¿no? Ya no es el solo pensar el dramaturgo en soledad, justamente, claro, escribiendo una obra y claro, después llevando a la escena, sino que aparece una dramaturgia de actor, sí, una dramaturgia sí, propia del espectáculo, ¿no? Sí, pero hay que escribir, o sea, vos sabés de qué hablo, en el sentido de que cuando te tirás a escribir con el cuerpo y empezás a tomar decisiones dramatúrgicas en el sentido textual de la cosa, más allá de las acciones y todo, hay que tener un criterio que yo no sé si todavía lo he afinado y que no sé si lo tengo, pero yo últimamente tramo mis espectáculos de esa manera, y los sigo ajustando durante las funciones, justamente por esta fuga que tiene la dramaturgia del actor. Voy ajustando, de hecho el espectáculo que en este momento estoy haciendo en la actualidad, que se llama Lágrima, en la función próxima que voy a hacer, en este sitio en 4 elementos, tiré el chivo, lo que sucede es que estoy ajustando texto. Estoy tratando, ¿viste?, de ajustar clavijas para que el público no se quede en ascuas. Y siempre elaboro, relaboro, miro. Y el otro día leía un libro así de Bloom, que habla de Shakespeare y analiza cada obra, y no por compararme en absoluto, pero me sorprendí gratamente de que el genio hacía exactamente eso. O sea, hacía... creo que hizo como casi 35 revisiones de Hamlet, tocando el texto, y Bloom dice que quizás haya muerto sin poder llegar al texto ideal. Claro. Esa búsqueda constante, permanente. Sí. Sé que en algún momento hay que parar, ¿viste? Sé que en algún Pero momento. te cuesta eso. Sí, me cuesta. Sobre todo cuando asumís en estos últimos espectáculos casi un triple rol, porque sos actor, dramaturgo de escena
y director, ¿no? Bueno, en este caso, aprendiendo, la codirección de Lágrima está a cargo de Denise Laub, y ella ha ayudado como un ojo de afuera, imprescindible para poder hacerlo. A veces yo me resisto un poco en las últimas creaciones a entregar la dirección porque de alguna manera traiciono el espíritu de lo que yo quiero decir. Me ha pasado un poco con Lágrima. Pero bueno, puse en la balanza, ¿no? O sea, se va para un lugar, obviamente, de que hace que el director, que también es un creador, ¿no? le meta su impronta, y entonces vos traicionás un poco lo que... Hay algo que hay que resignar. Exactamente, no se puede todo. Todo no se puede. Y todos los temas no los podemos abarcar en esta entrevista, y vamos llegando al final. Y me gustaría, como cierre, pensar en una pregunta que tiene que ver con ¿qué es lo que te motiva para crear? Para crear un espectáculo, para crear una clase, para crear un espacio donde ocurren tantas cosas como ocurren en Cuatro Elementos. Aprender a vivirse, aprender la cantidad de yo que uno puede reverberar y reverberar en los otros, a provocar. Me parece que es un proceso humano increíble. Es una escuela, el teatro, increíble, humana, ¿no? Con la política de la humanidad, ¿no? Con esto de poder hacernos muchísimas preguntas, ¿no? Pregunta para poder evolucionar en términos humanos, porque estamos muy aturdidos, está todo muy confundido, está todo muy perdido. Me parece que estos espacios son para repensarnos, ¿no? Y jugar. Me encanta jugar. Yo la paso muy bien en las clases, y de verdad aprendo muchísimo. Mis estudiantes me han hecho crecer como actor, en principio, porque todo lo que enseño lo pruebo primero, ¿viste? Y me parece muy interesante el trabajo de jugar, y me parece también muy interesante el trabajo técnico, ¿sí? Poder dar herramientas a los futuros actores y actrices que sean realmente técnicas, ¿sí? Cuando hablo de técnica, hablo de un rigor claramente físico que tiene que ver con el cuerpo y con todo lo que implica el cuerpo, que es lo que no se ve tan bien, la gravedad, la energía y todo lo que vibra, ¿sí? Que es la capacidad de poder mover esas imágenes reales, no realistas, reales, que hacen que cada persona pueda abrir su universo. Y esto es jugar, porque lo tenemos todos los seres humanos, lo que pasa es que lo olvidamos. Y me parece como un aspecto muy importante del teatro, ¿no? Gracias, Freddy. No, de nada, loco. Te quiero mucho. Y así termina este episodio. Te invitamos a seguir recorriendo nuestro territorio teatral. Nuestro contacto: cartografiasteatrales@gmail.com.